está disparando, sobre todo aquí. Entonces, la situación es un poco complicada. ¿Y el resto de África? Hay algunos puntos calientes, pero en general el virus va lento en África, gracias a Dios. No se sabe si va lento, pero después va a acelerar o si, bueno, en fin. Bueno, creo que ya estamos transmitiendo en Facebook Live, ¿cierto? Sí, Eduardo. recién acabo de colgar en Facebook Live Ya. y también en el, bueno, y en el Zoom, obviamente, para que sepamos que ya tenemos gente entrando. Así que... Eso es bueno saber. Ignacio, Eduardo ya se conocen. Sí, ya conversamos. Yo voy a estar colgando unas cosas para que conversen unos segundos ustedes, voy a subirlo a la página. Fíjate que, ya, muy bien. Fíjate, Ignacio, que acá, en realidad, de África, lo que se dice es un poco que ha habido muy poco testeo, ¿no? Ajá. Más que no se sabe qué está pasando, pero sobre todo que hay tan poco testeo que es difícil poder decir algo, en realidad. Sí, hay pocas pruebas, pero sin embargo, aunque haya pocas pruebas, cuando hay una subida muy grande de casos, se te colapsan los hospitales y se te colapsan los cementerios, y eso no ha pasado aquí todavía. Entonces, eso nos indica que más allá de las pruebas, que son realmente escasas, la situación sanitaria todavía no está fuera de control. Claro. Es bien increíble esto de lo que estamos viviendo realmente, ¿no? Una novela del fin del mundo. Es la novela, sí, es muy interesante, además, como todo lo que se decía que era tan bueno estar globalizado, al final termina siendo un boomerang, en todo sentido, ¿no? Pero al final, claro, ya sabes, estamos todos en esto, es una situación súper difícil. Y bueno, la idea de la charla de hoy, que como sabes, estamos todos encerrados, así que todo es online. Y esta es una charla que vamos a tener en este Zoom, pero además que también se transmite en Facebook Live y después tanto la Universidad de Santiago como Chile 21 lo ponen en su página web. Y la idea es, bueno, tener un poco una conversación sobre temas digamos, de brutalidad policial, que se ha puesto súper de moda ahora con el tema de Estados Unidos, pero en realidad nosotros lo venimos viviendo también hace varias décadas. Entonces, bueno, nada, Ignacio, la idea es esperar un poquito para ver si se une gente al Zoom, pero sobre todo un poco establecer una conversación sobre las dificultades que hay de hablar de estos temas en América Latina, ¿no? Entonces, cuéntanos, antes de partir, cuéntame un poco, bueno, todos los que están ahí, no sé, ¿qué es el Safety Lab en Ciudad del Cabo? Es una organización no gubernamental que trabaja con prevención de la violencia, que empezó con la cuestión de las gangues, aquí las gangs, ¿no? Los grupos criminales, intentando hacer mediación y interrupción de conflictos, y que desarrolla una serie de iniciativas de mapeo de la violencia, de proyectos de prevención, de planes locales de prevención. Trabaja un poco en ese campo, muy asociada a la municipalidad de Ciudad del Cabo. Ah, o sea, es una ONG en el fondo, como una fundación. Es una ONG, pero fue creada a instancias del gobierno regional y ahora está más vinculada al gobierno local. Entonces es una ONG, pero tiene una fuerte vinculación con el poder público. Bien, o sea, como podría haber sido en Brasil Viva Río. No, no sé, yo creo que más cerca como Paz Ciudadana, los momentos en los que Paz Ciudadana estaba más cercana al gobierno, digamos. Sí, tiene sus momentos, como todo. Claro. Qué interesante, qué interesante. Y ven sobre todo temas de Sudáfrica, entonces, no tanto de África en locales, general. ¿no? Ni siquiera de Sudáfrica, sino de Ciudad del Cabo, ¿no? Que tiene una realidad bastante peculiar, bastante particular. Muy bien. Oye, Ignacio, ¿y la relación con la policía cómo está? ¿Cuál es la evaluación que ellos tienen? ¿La evaluación de qué exactamente? Del actuar policial, de la policía en general, la ciudad. Si existe algún estudio. Bueno, hay una policía nacional que depende del gobierno central, que es la policía, que fue creada además después del apartheid como un servicio que se llama South African Police Service, un servicio policial en la lógica más anglosajona de una policía más horizontal, pero en la práctica hay muchos abusos, mucha gente dice que esto se parece mucho a la policía del apartheid,
Entonces hay muchísimas cuestiones, a pesar de que la doctrina teóricamente es bastante avanzada, bastante ciudadana, si se quiere, lo que sería seguridad ciudadana en América Latina. El gobierno tiene una posición interesante porque el gobierno es consciente de los abusos y el presidente, por ejemplo, cuando habla de cómo se vigila la normativa del COVID, dice, ha habido abuso, la policía está para proteger a la gente y no para abusar. Entonces, digamos que en las altas esferas hay mucha conciencia de los problemas, pero en el campo nosotros hemos recogido muchas denuncias de torturas, etc. Luego hay policías locales, metropolitanas, que tienen en general muy poca competencia sobre tráfico y algunas cosas, pero que tienen una relación un poco menos, digamos, jerárquica y es una policía menos dura, si se quiere, ¿no? Entonces, la Policía Nacional es la policía que uno encuentra y hay una tensión muy grande entre lo que es la teoría, la normativa, el discurso de los dirigentes y lo que pasa en la práctica en el día a día, ¿no? O sea, se hizo un esfuerzo, como ha pasado también en muchas situaciones, pasó en El Salvador, pasó en Irlanda del Norte, después de una transición política, se hizo un esfuerzo de relegitimación de la policía. Bueno, antes la policía era compuesta básicamente por blancos, ¿no? Por africanos, por comunidad blanca africana, y hoy pues tiene una composición mucho más amplia y tiene muchos negros en la policía. La remuneración no es muy alta, lo cual evidentemente también fortalece que la entrada de gente sea de la comunidad negra sobre todo, donde la gente tiene un salario medio inferior a la comunidad blanca. Entonces, a pesar del esfuerzo de relegitimación policial que se hizo, en la práctica los problemas siguen sucediendo y no es tan diferente según muchas personas de lo que era la policía en los tiempos de la apartheid, que era una policía racista, pero también era una policía violenta, etc. Sí. Bueno, vamos a partir como oficialmente. Ya, estamos. Dale, ¿Te parece? Sí. Cosa que yo sé que estamos todos también con los tiempos y bueno, lo bueno es que dejamos este video grabado, así que el que quiera verlo después en sus horas de solaz puede hacerlo. Bueno, es para mí un súper honor estar con Ignacio y con Eduardo en esta conversación. Ignacio es un amigo de casi toda la vida, mega ultra experto en temas de seguridad, policía. Además, uno de los pocos que pone verdaderamente el cuerpo donde pone las letras. Así que es todo un gusto tenerte acá. Ignacio Cano es profesor de la Universidad del Estado de Río, actualmente investigador del Safety Lab en la ciudad del Cabo, Sudáfrica, y además miembro del Laboratorio de Análisis de Violencia también en Río, con quien hemos trabajado en varias ocasiones y donde hay un grupo de gente mirando los temas de violencia en general, pero también temas de violencia policial. Entonces, Ignacio, hemos querido invitarte ahora. Y la primera pregunta es bastante directa, ¿no? Resulta que ahora todos en América Latina hablamos de brutalidad policial, ponemos nuestra foto de Black Lives Matter, estamos en contra de lo que pasó con George Floyd, y sin embargo, por décadas hemos venido hablando de la violencia policial y la brutalidad policial en América Latina, y eso no generó una respuesta tan amplia o un reconocimiento de la media y de la política. ¿Tú por qué crees que eso sucede? Bueno, yo creo que la triste conclusión es que somos muy colonizados todavía en América Latina y miramos mucho lo que sucede en Estados Unidos. Entonces, tanto a la derecha como a la izquierda, lo que sucede en Estados Unidos marca la pauta y es irónico, por no decir triste, que en muchos países, incluso en países como Brasil, donde hay un componente racial de la violencia policial, que nosotros hemos documentado hace mucho tiempo, resulta que la muerte de George Floyd acaba de despertar a mucha gente para el hecho de que hay un problema de violencia policial y de racismo en el ejercicio de la violencia policial. Pero bueno, en fin, a pesar de ese análisis más negativo, si la muerte de George Floyd nos sirve para concientizarnos de nuestra realidad, pues hay que aprovecharlo, no hay duda, y tenemos que ser conscientes de que, por ejemplo, la letalidad policial en América Latina es mucho más elevada que en Estados Unidos, en países como Venezuela, El Salvador, Brasil, Jamaica. La letalidad policial está entre las más altas del mundo realmente. Y nosotros hemos desarrollado en los últimos años con varios colegas de varios países, sobre todo con colegas mexicanos,
un proyecto que se llama Monitor del uso de la fuerza letal, que está en internet, comparando índices de letalidad de varios países, Colombia, El Salvador, México, Brasil y Venezuela, y hemos mostrado que el uso de la fuerza letal, después podemos discutir, separar la fuerza letal de la fuerza no letal, cuya separación tampoco es tan clara, porque, por ejemplo, en el caso de George Floyd, muere con un mecanismo de inmovilización, que en principio sería un mecanismo no letal y que por la forma como se ejerció se transformó en una ejecución sumaria. Pero mostramos en ese estudio comparativo entre los 5 países de América Latina que escogimos, que los niveles de letalidad policial son elevadísimos y sobre todo que son superiores a lo que cabría esperar considerando la realidad de violencia en la región. Porque claro, mucha gente dice, claro, hay mucha violencia en América Latina, la policía tiene que responder, entonces es natural que haya también casos de letalidad policial. No hay duda de que es natural que haya más casos de letalidad policial en América Latina que en Dinamarca, digamos, o en Canadá. Sin embargo, los niveles de letalidad exceden con mucho los que serían esperables en función de esa violencia, digamos, general en el ambiente. Y hay una tolerancia social a ese fenómeno. Entonces, el primer problema con el que nos enfrentamos, porque muchas veces los militantes de derechos humanos, entre los que me cuento, presentan la realidad como si hubiera una policía muy agresiva, muy descontrolada, que acaba agrediendo a la ciudadanía. Sin embargo, el problema es anterior a la policía. El problema es que las encuestas muestran que en nuestras sociedades hay sectores importantes que apoyan la violencia policial, la truculencia, la tortura. Entonces, por ejemplo, en Brasil, las investigaciones que hicimos indican que un porcentaje que va entre el 37-38% de la población al 50% de la población está de acuerdo con que bandido bueno es bandido muerto. Entonces, a partir de ahí se entienden una serie de mecanismos. No es la policía a la que de pronto se le ocurre tener esa actitud más agresiva, más letal, sino que hay una demanda social para que eso suceda. Y en Brasil, desgraciadamente, los candidatos que estaban en el poder en varios estados y en el gobierno federal son candidatos que construyeron su proyecto político con base en ese apelo a la ejecución sumaria de sospechosos de cometer crímenes. Entonces, nosotros tenemos una omisión histórica en relación a este problema de la brutalidad policial, y cuando sucede algo en Estados Unidos, de pronto todos nos despertamos que, bueno, realmente no es solo en Estados Unidos, evidentemente que no es solo en Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos tiene un componente racial creo que más claro, porque los datos muestran que lo normal es que un policía blanco mate a un ciudadano negro en esas condiciones. En nuestros países la situación es más compleja. Por ejemplo, en Brasil muchos policías son negros y sin embargo los datos muestran que la letalidad policial es mayor contra los negros que contra los blancos. Entonces, el componente racial no es tan claro en América Latina, aunque sí existe y es importante, pero lo que tenemos sobre todo es un fenómeno de políticas de ejecución sumaria más o menos disfrazadas, a veces abiertamente defendidas, otras toleradas o no suficientemente controladas. Ignacio, en este análisis regional que realizas tú de manera comparada, ¿qué otros factores existen de manera transversal que pueden ayudar a explicar los niveles de brutalidad? ¿Y a qué me refiero con esto? Rol puede ser el rol de la sociedad civil, presencia de sociedad civil, veedores o los police watch, ¿no es cierto?, que existen en Estados Unidos. Por otro lado, los marcos legales, ¿no es cierto?, que al final pueden generar mayor o menor protección al actual policial, mayor o menor impunidad, y también tal vez los estados de la democracia, ¿no es cierto?, hasta qué punto los países son transparentes, democráticos, etc. ¿Qué ves tú cuáles son esos factores que pueden ayudar a explicar los niveles de brutalidad policial en América Latina en particular? Sí, yo creo que es una pregunta muy, muy relevante, pensar qué es lo que está detrás de eso que está pasando, ¿no?, de ese fenómeno. En primer lugar, como decíamos, la demanda social de sectores significativos por una política brutal y a veces directamente de exterminio. Yo creo que ese es el primer elemento. Luego tenemos un nivel de violencia en nuestras sociedades muy elevado, que evidentemente favorece el hecho de que la violencia se convierte en moneda común en las transacciones criminales por un lado y en las transacciones entre la policía y los criminales por otro lado. Luego tenemos un nivel elevado de omisión del sistema de justicia criminal para investigar estos casos. Sea una omisión no intencional por falta de recursos, porque los testigos tienen miedo, porque están sobrecargados de casos, las fiscalías, o sea una omisión intencional, porque hay sectores
de estas fiscalías y de la judicatura que realmente apoyan las ejecuciones sumarias, y en Brasil tenemos varios testimonios de eso, el hecho es que la probabilidad de que un policía sea investigado, juzgado y condenado por un hecho de violencia policial es muy baja. Solo cuando se cuenta con un registro, por ejemplo, un vídeo, por eso también la aparición de los vídeos en los teléfonos celulares ha sido tan importante en los últimos años, porque eso disponibiliza pruebas que son difíciles de refutar, considerando además que los testigos en general tienen mucho miedo y es muy difícil conseguir testigos para estos casos. Pero a no ser que exista una prueba incontrovertible, que no es muy común, lo que suele suceder es que la versión oficial prevalece y no hay una investigación exhaustiva de lo que pasó. Entonces, confiar en el control judicial de estos casos, nosotros hemos aprendido después de muchos años trabajando en esta área, que es un poco ilusorio. Evidentemente hay que defender que las fiscalías y el Poder Judicial ejerzan su papel, pero es necesario tomar medidas administrativas de control interno, que en general no existen, porque no podemos esperar que sean los tribunales los que resuelvan este problema. Nosotros, cuando hemos tenido una configuración más positiva, política me refiero, por ejemplo, llegamos a colaborar con la Policía Militar de Río de Janeiro y ayudamos a calcular un índice del uso de la fuerza letal por cada policía con base en el consumo de munición que cada policía consumía, ¿no? Entonces, considerando el lugar donde trabajaba y la función que desempeñaba, calculamos el máximo de munición que él debería estar usando. Y los policías que superaron este límite fueron sometidos a otro un entrenamiento, a un curso, fueron retirados un tiempo de la calle. Entonces, este tipo de medidas internas tienen mucho más apelo e impacto en la realidad que el control formal judicial. Sin embargo, en general, seguimos apostándole a que los tribunales un día llegarán a separar los casos de abuso de los casos que han sido legítimos. Y en nuestra opinión, después de muchos años trabajando, como decía, es una esperanza vana. Tenemos que crear también organismos especializados. Es muy importante que no sea la policía la que se investigue a sí misma. La jurisprudencia de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que no puede ser uno investigándose a sí mismo. Entonces, por lo menos la unidad policial que investiga el caso no debe ser la misma unidad que desempeñó la acción. Idealmente debería ser un órgano completamente independiente. En algunos países como Jamaica hay un órgano independiente. Acá en África del Sur también hay un órgano independiente, pero en general en los países de América Latina eso no existe. Y los que lo investigan son las fiscalías, pero las fiscalías tienen que encargar la investigación a la policía y la policía territorialmente acaba mandándoselo a los colegas de aquellos que han estado involucrados en el caso. Entonces, eso también es una cosa, es un área en el que hay mucho que avanzar, hay mucho que mejorar sobre quién investiga y con qué protocolos, con qué criterios los casos de abuso policial. Sí, ciertamente además, Ignacio, tal vez en las últimas 2 décadas, siempre que hemos hablado de brutalidad policial en América Latina, nos referíamos principalmente a situaciones de más maltrato, uso de la violencia, violación de derechos humanos, cuando se hace prevención, pero sobre todo control del delito en aquellos lugares donde hay alta concentración de población pobre, donde están las pandillas, ¿cierto? Como que en el fondo nos habíamos concentrado, y muchos de los estudios que ustedes han hecho tienden a mirar, por ejemplo, en el tema de los homicidios, la participación de la letalidad policial, pero uno de los cambios que hay en los últimos años, y donde Chile aparece, ¿cierto?, en la discusión sobre la brutalidad policial, ya no es únicamente en ese espacio de control policial, donde también ocurren situaciones donde la policía va a un barrio y rompe todas las puertas, se lleva a la gente en condiciones no necesariamente en el marco del Estado de Derecho, en fin, pero hoy día aparece el tema de la protesta social y la brutalidad policial que nosotros vivimos acá de octubre en adelante, ¿cierto? Con el uso de perdigones, el uso masivo de bombas lacrimógenas, el agua con químicos, que también es algo que hemos visto en otros países, incluso países desarrollados. Entonces, ¿cómo crees que uno puede, bueno, y en ese marco, en Chile por lo pronto está la discusión del derecho a transitar por la calle, ¿cierto? Entonces, ¿cómo el derecho a transitar se vincula con el derecho a manifestarse? Pero ¿hasta qué punto crees que uno puede vincular estos fenómenos de brutalidad policial o esta práctica institucionalizada con lo que pasa en la calle cuando hay protesta social? ¿Y cómo ves
en Brasil, especialmente en lo que viene, este posible clash o golpe entre la ciudadanía manifestándose, no cometiendo delitos, y la policía. Sí, me parece muy oportuna tu intervención, Lucía, porque creo que hay una conexión, evidentemente, porque la doctrina policial afecta a los dos tipos de situaciones, pero son dos escenarios diferentes. En un escenario tenemos la lucha contra el crimen, supuestamente crimen violento, y en el otro lado tenemos el control de la protesta social. Entonces, como tú bien has dicho, hay muchos países, incluso europeos, donde la policía mata muy poco, la letalidad policial es bajísima, y sin embargo hay muchos casos de represión violenta a manifestaciones populares. Desde 2003, en fin, en los últimos 5, 6, 7, 8 años, muchos países en el mundo han experimentado manifestaciones masivas de personas, protestas sociales, y eso ha desencadenado represión policial y mucha discusión sobre qué es lo que la policía tiene que hacer. La policía tiene también que respetar el derecho a la manifestación y vigilar que la gente se pueda manifestar. Al mismo tiempo, hay límites, evidentemente, que tienen que ser respetados. Entonces, ese equilibrio es un equilibrio delicado, dinámico, además, porque depende también mucho de la opinión de la ciudadanía. En muchos casos observamos que empiezan las manifestaciones y la gente las apoya, pero han pasado a lo mejor 2 semanas, la gente no puede salir de casa, está todo lleno de gas lacrimógeno y la gente empieza a decir, algo hay que hacer, no podemos permitir que la calle continúe así. Y es un juego político también entre el gobierno y la oposición, que es bastante más complicado que en el otro caso. El otro caso debería ser más técnico, debería poderse resolver de una manera más simple, si no fuera por todos los problemas que hemos enumerado antes. En el caso de la represión a las protestas hay un componente político mucho más evidente y un tema de negociación, de mediación, de preservar de un equilibrio entre los derechos que es más complejo. Pero evidentemente es muy importante. Y la imagen de la policía, sobre todo en muchos países donde la violencia no es muy grande, la imagen de la policía va a depender más de lo que hagan las manifestaciones, porque mucha más gente la va a ver actuando y se va a sentir afectada, que lo que haga en la represión al crimen. Entonces, en Brasil, en 2013, tuvimos una ola de manifestaciones muy grande y muchos jóvenes de clase media empezaron a protestar contra la violencia policial, como si la violencia policial estuviera restringida a ellos, pero ellos no eran conscientes de todo el otro tipo de violencia policial que se da en las favelas, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que son dos reflexiones paralelas que están conectadas, pero que deben hacerse en paralelo porque son dos fenómenos diferentes. En Brasil ahora estamos en un momento especialmente grave porque tenemos manifestaciones paralelamente de personas contra el gobierno y de personas que apoyan el gobierno, porque el gobierno brasileño actual, como el gobierno venezolano, son tipos de gobiernos que generan movilizaciones populares en su favor. En general, en el mundo lo que uno ve es manifestantes contra el gobierno, ¿no? Cuando uno está en el gobierno no se manifiesta, sino que toma medidas. Pero en algunos países tenemos ese fenómeno. Y entonces lo que se está observando en Brasil es que la policía es muchísimo más dura contra los manifestantes que son contrarios al gobierno y es muchísimo más tolerante con los manifestantes de extrema derecha que están apoyando al gobierno. Y cuando hay un posible enfrentamiento entre los dos grupos, que ha sucedido a veces, pues la policía entonces se dirige contra los manifestantes de izquierda y dice que lo hizo para proteger, para evitar el conflicto, pero lo hizo siempre contra... Hay un caso reciente en que una manifestante de extrema derecha agarra un bate de béisbol en el que está escrito la palabra ribotril, ¿no? Que es un tranquilizante, y se dirige hacia los manifestantes de la izquierda en sentido provocador. Los manifestantes de izquierda le chillan, le tiran cosas y entonces la policía aprovecha para disolver a los manifestantes de izquierda y acompaña a la señora con su bate de béisbol tranquilamente de vuelta a su campamento. Como en Brasil la situación política ahora es de extrema gravedad en el sentido de que el gobierno federal de extrema derecha está intentando establecer un acuerdo, una alianza con los policías de la base, que son policías de los estados federados, no son policías federales. Por lo tanto, no tienen ninguna obediencia legal en relación al gobierno federal. Pero el gobierno federal siempre les lanza, en fin, guiños y provocaciones y acciones para que los policías de la base respondan al gobierno federal y no a los gobiernos a los cuales legalmente están obligados a
a obedecer. Y eso entonces genera una situación política muy compleja, y el riesgo de que los conflictos de calle que se están produciendo y se van a producir sean aprovechados también como una disculpa para endurecer el régimen o incluso para acabar con la democracia. Entonces es un caso extremo el de Brasil, pero solo para decir que el componente político en el tema de las manifestaciones es muy grande, y por tanto la resolución técnica, hay protocolos por supuesto de cómo uno tiene que, cómo la policía tiene que actuar en manifestaciones, pero son protocolos que si uno los lee siempre tienen un componente de discrecionalidad muy grande, porque se trata en el fondo de negociar, de equilibrar derechos, de permitir que la gente se manifieste, pero permitir que una ambulancia pueda circular, permitir que la gente pueda salir de su casa. Es, digamos, una esfera bastante más complicada de resolver que no la esfera de la lucha contra el crimen, que debería pautarse por parámetros técnicos y jurídicos que son más evidentes. Ignacio, el debate, o la última ola, o la ola más reciente del debate sobre brutalidad policial se vuelve a reabrir en Chile, particularmente con el asesinato de Catrillanca en manos del Estado, en la Araucanía, en el sur de Chile, y se profundiza un poco más esta ola con el estallido social que parte en octubre. Pero hace mucho tiempo estamos viendo que, y como es esperable y como sucede en gran parte de los países, que los niveles de brutalidad policial han existido en los territorios más marginales por mucho tiempo. Las desconfianzas hacia las policías, el miedo que sienten las personas en ciertas poblaciones y barrios es bastante grande. Entonces te quiero llevar un poco al trabajo que ustedes hacen en Sudáfrica respecto a las pandillas. Ustedes tienen un trabajo bastante minucioso, particularmente en la ciudad del Cabo, en que no solamente tienen categorizados dónde están las pandillas, las subcategorías de estas pandillas, sino que también las intervenciones que se tienen que hacer. Entonces, tomando eso, esa investigación, ese trabajo que ustedes hacen, ¿cómo podemos pasarlo un poco a la realidad latinoamericana, donde al parecer las pandillas están principalmente marcadas por canales de economías ilícitas como el narcotráfico, o también incluso las mismas barras bravas de los equipos de fútbol, etcétera? ¿Cómo podemos abordar ese fenómeno, que es un grupo que está en constante y permanente contacto, muchas veces de choque con las policías, y que genera además un nivel de violencia y brutalidad indirecto también a las comunidades donde se ubican estas pandillas y estos grupos? Sí, la situación acá en la Ciudad del Cabo es bastante particular. Las pandillas tienen muchísima fuerza, hay muchísimas pandillas que además tienen un componente racial. Es decir, hay pandillas de lo que se llaman aquí colored, que sería mulatos quizás, en la terminología nuestra. Hay pandillas de comunidades negras que también se pelean entre sí. Y hay una cuestión de disputa por el territorio, ¿no? Entonces, en América Latina tenemos varios países donde estos grupos criminales ejercen control territorial. Cuando los grupos criminales ejercen control territorial y son, por ejemplo, los que resuelven las disputas, construyen casi como tribunales donde deciden qué hacer cuando hay un conflicto, donde la policía o no entra o entra durante breves periodos, el Estado está ausente. Esas son realidades muy graves y particulares ante las cuales hay que tener una estrategia a corto, medio y largo plazo. Entonces, digamos, el modelo tradicional del sistema de justicia criminal, que es yo voy, arresto al criminal y lo llevo a la cárcel, es un modelo fantasioso en una realidad como esta, donde uno tiene miles de personas que, como pasa también en América Central, como pasa en muchas metrópolis de Brasil, como pasa en algunas áreas de México, donde estos grupos criminales son los que controlan el territorio. Entonces, en esta situación hay que pensar primero en intentar evitar el reclutamiento futuro, es decir, qué se puede hacer para que los jóvenes no se metan en estas pandillas y tengan otras alternativas en la vida. En general, evidentemente, estas pandillas surgen y medran en situaciones en las que la realidad social es bastante negativa. No hay muchas opciones de trabajo, de educación. En el caso de Ciudad del Cabo, muchas de estas personas viven en áreas a las que fueron expulsados por el gobierno racista del apartheid en los años 50, 60 y 70. Comunidades enteras que vivían en el centro de la ciudad fueron mandadas a territorios muy lejanos, a nuevas colonias que fueron creadas solo para ellos. Eso desestructuró las relaciones entre las personas, los colocó en una situación de inferioridad, porque para venir a trabajar al centro necesitan ahora tomar varios transportes y perder mucho tiempo. Y esa desarticulación, esa anomía que se generó, acabó favoreciendo a las pandillas. Entonces,
uno tiene que tener una estrategia de largo plazo para disminuir el reclutamiento, tiene que tener una estrategia de medio plazo, que es cómo capturar a la gente que es más responsable por la violencia. Uno tiene que trabajar también con un principio selectivo. Cuando uno ve la imagen de la justicia como una señora ciega, a uno le da un poco de preocupación, porque la justicia no debería ser ciega, debería mirar con mucho cuidadito. Entonces, la idea también, la fantasía de que el sistema de justicia criminal puede operar con todos los casos automáticamente al mismo tiempo, es completamente ilusoria. Es importante decir, bueno, ¿quién está provocando más violencia? Vamos entonces a intentar investigar y capturar a los grupos o las personas que produzcan más violencia. Y luego hay una estrategia a corto plazo, que es un poco lo que hacen mis compañeros muchas veces, que es mediación entre los grupos criminales para evitar ciclos de venganza, para evitar explosiones de violencia, para conseguir que si ha habido un asesinato, que ese asesinato se contenga de alguna manera sin dar lugar a una explosión de violencia en los alrededores. Entonces, hace falta estrategias muy diferentes. Para alguna de esas estrategias, como la mediación, el Estado está en una posición muy difícil, porque si el policía llega a mediar entre personas que son conocidamente jefes de grupos criminales, pues el policía se coloca en riesgo político y personal, ¿no? Entonces, la sociedad civil tiene un espacio muy grande en estas esferas donde el Estado tiene más dificultades para entrar. Por ejemplo, en Jamaica hay también un caso muy interesante de trabajo con pandillas, en que el Estado crea una cierta organización social, lo que sería una ONG. Entonces el Estado la crea, el Estado la financia, le da legitimidad, pero después el Estado no entra. Es la ONG la que va a hacer mediación, interrupción de venganzas y conflictos a las comunidades y permite que juegue ese papel en el que el Estado no consigue entrar, ¿no? Entonces sería un poco una visión general de qué tipo de estrategias se pueden desarrollar. Pero en América Latina tenemos, como decía, muchos territorios que ya están dominados por grupos criminales, en los cuales tenemos que pensar en este tipo de estrategias, porque la estrategia tradicional de la policía, la estrategia tradicional del sistema de justicia criminal vale para criminales individuales que han cometido un crimen y a los que se les puede detener y procesar. Pero para estructuras, sobre todo estructuras amplias que tienen una inserción social poderosa, el sistema de justicia criminal es bastante ineficaz. Y en ese sentido, Ignacio, hay también toda esta discusión de que ya en América Latina, me imagino que en Sudáfrica también, ¿cierto? Donde no es el Estado contra los criminales, sino un espacio gris en el medio. Porque en definitiva, uno de los problemas que hay en América Latina, volviendo a nuestra región, es que en muchos lugares es la corrupción policial y la corrupción completa del sistema la que permite que estas pandillas se desarrollen, se multipliquen y se fortalezcan. Y en muchos casos también las organizaciones criminales que no necesariamente son pandillas carcelarias o pandillas juveniles, ¿cierto? Tú tratando de enfrentar el fenómeno de la corrupción policial, pensando un poco, y Lisa lo preguntaba ahí en el chat, ¿cierto? Cuando uno tiene esas policías tan autónomas, tan poderosas políticamente hablando, que pueden ir al Congreso de la República y pelear por un permanente aumento de inversión pública, que pueden ir al Congreso y parar leyes que les van a limitar sus autonomías. En ese contexto de situaciones de corrupción evidentes, de altos niveles de autonomía, ¿cómo avanzar en mecanismos de reforma institucional que permitan, ¿cierto?, limitar esos espacios grises? Y por ende también servir como para que la gente en los territorios no diga, bueno, la pandilla es la mejor forma donde uno puede desarrollarse, porque total yo le tengo que pagar a la policía todos los días para que no me detenga o para que no me plante droga o cosas peores, ¿no? Sí, en ese sentido yo creo que tenemos que tener en cuenta también el grado de legitimidad social que estas estructuras criminales tienen en muchos lugares. O sea, en El Salvador, por ejemplo, hay familias enteras, generaciones enteras que pertenecen a las maras, y aquí yo he estado haciendo entrevistas esta semana a líderes de grupos criminales, y una señora de, imagino tendría unos 70 años, estaba preparando la heroína para vender. Entonces, no es una cuestión de jóvenes descarriados, ¿no? Es una cuestión que permea a toda la sociedad, y muchas veces los grupos criminales tienen mayor legitimidad que la propia policía, porque están compuestos por población local y por tanto se conocen entre sí, porque muchas veces desarrollan actividades asistenciales que el propio Estado no hace. Entonces compran comida para la gente, compran juguetes para los niños.
de manera que la gente percibe que, primero, quien domina el territorio son esos grupos, y segundo, que son mucho más eficientes que la propia policía y confían más en ellos que en la policía. Acá también hay un componente complejo, que es que muchos policías, sobre todo en el ejército también, ahora que el ejército ha sido desplegado para patrullar las comunidades, pues vienen de lejos y hablan otras lenguas incluso. Entonces, su conexión local está bastante limitada. Pero eso es un problema central. La legitimación de los grupos criminales en muchos lugares significa que uno está luchando a favor de la ley, pero contra la opinión de mucha gente en la comunidad. Me acuerdo en investigaciones que hacíamos en Brasil, cuando detenían al jefe de la milicia del grupo criminal, la gente decía, bueno, ahora que han detenido al jefe, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a recurrir cuando haya un conflicto? ¿Quién nos va a garantizar la protección? Eso nos decía la gente cuando capturaban al jefe del grupo criminal. Entonces, ese es un tema de extraordinaria importancia. Y el otro tema que tú señalabas es el tema de la corrupción policial, que es endémica en muchos países y contra la que es muy difícil luchar. La primera receta, no hay recetas muy claras, pero bueno, la primera recomendación sería, necesitamos policías que, primero, tengan un buen salario y una vida digna. Segundo, tengan un nivel educativo alto. Incluso, por ejemplo, yo soy contrario a lo que sucede en muchos países, que con 18 años una persona puede entrar en la academia de policía y con 19 años ya está en la calle, no tiene ninguna experiencia de vida, tiene un arma en la mano y se siente muy poderoso. Entonces eso es muy peligroso. Yo creo que los policías tienen que tener más edad, más formación, tendrían que ofrecerles en los concursos para entrar, habría que ofrecer puntuación al hecho de haber tenido más estudios, para que entrara gente más cualificada y con un buen salario. ¿Eso qué significa? Que tenemos que tener policías menores. Desgraciadamente, nuestro modelo policial en América Latina es un modelo militar, o sea, muchos soldados. Pongan soldados en la calle, y si no bastan los policías, llamamos soldados literalmente del ejército, pero es un modelo basado en gente mal remunerada, muy numerosa, que ocupa los espacios permanentemente. Tenemos que huir de ese modelo y avanzar en dirección a un modelo de menos policías, mucho mejor entrenados, y policías que conozcan mejor el territorio, que tengan inteligencia, que conozcan la realidad local, y no que simplemente patrullen por todos lados. Me acuerdo en Río, con el experimento de las UPPs, en zonas donde había grupos de exterminio, pues la UPP patrullaba las calles durante el día, pero por la noche los grupos de exterminio iban y mataban a quien querían matar. Entonces, sin información local, sin inteligencia, el patrullar las calles no servía para mucho en esas áreas. En otras áreas sí, pero en esas áreas no. Entonces, creo que tenemos que cambiar el modelo policial y ir a un modelo de menos policías más cualificados. Esa es la primera condición para intentar reducir la corrupción. En segundo lugar, necesitamos mecanismos de investigación internos que sean mucho más eficientes que los actuales. En general, en el momento actual, la versión del policía se considera la versión real, y pocas policías en América Latina tienen mecanismos de investigación interna, grupos de asuntos internos que sean bien entrenados. Por ejemplo, ¿qué sucede en muchas investigaciones que hicimos? Los policías que van a asuntos internos son discriminados en la propia policía, porque son vistos como el enemigo, no les pagan más por estar allí, tienen dificultades de promoción interna, y luego generan un montón de enemigos, como nos decían a nosotros los policías, cuando yo vuelva a la comisaría me voy a enfrentar a gente que yo he investigado y que además son mis superiores. Entonces hay que crear estructuras independientes, bien remuneradas, con una gratificación especial, que puedan hacer ese trabajo de investigación interna. Eso es fundamental. Ignacio, tocaste un tema que nosotros también lo hemos tenido mucho en el debate acá en Chile, que es respecto a la permanencia de los policías en el territorio. Acá lo que sucede es que existen sistemas de rotación bajo la razón que la idea es no tener a los policías mucho tiempo en un territorio para que no sean, entre comillas, como cooptados por posibles redes de corrupción, etcétera. Y te menciono esto porque eso también creo que abre otro debate que hemos tenido en Chile, que respecto a la descentralización de la seguridad. Vamos a votar por intendentes electos por primera vez en nuestra
en nuestra democracia moderna, y también nace el debate si necesitamos tener policías regionales o no. Incluso hay muchos actores que han empujado por policías municipales. Entonces, en ese contexto de la permanencia, del arraigo, que es muy visto, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el policía también tiene o trata de tener un arraigo local, ¿no es cierto?, con las comunidades, de tener diálogo, de que hablan, incluso hay democracia para elegir a algunos líderes de cuerpos policiales. ¿Cómo se ve ese debate en América Latina? ¿Qué te parece a ti que deberíamos asumir en países como Chile para apuntar exactamente a lo que dices tú? Que policías que conozcan el territorio, que sepan lo que están haciendo y que además sean legitimados y respetados por la gente en el territorio mismo. Sí, nosotros en América Latina tenemos la inspiración del modelo militar clásico, ¿no? Entonces el modelo militar parte de una distancia entre lo que es el soldado y lo que es el paisano. El ejército es una institución acuartelada, separada de la sociedad, justamente para garantizar que en un momento de emergencia el ejército pueda operar de manera autónoma y tiene un montón de estructuras internas que le permiten ser autosuficiente. Esa es la mentalidad militar, que es la que inspira buena parte de nuestras policías. En el otro extremo tenemos una policía comunitaria. La policía comunitaria tiene que pertenecer a la sociedad, conocerla, es ser extraído de esa propia sociedad, mantener una interlocución constante. Entonces, no podemos, en la mentalidad militar se rota a la gente para que no se establezcan demasiados vínculos. Y si uno mira los ejércitos, normalmente la política de los ejércitos es destinar a una persona en un lugar durante 1 año, 2 años, 3 años, y luego la persona es destinada a otro lugar, porque la fidelidad del militar es en relación a la organización y no en relación a la sociedad que lo circunda en ese momento, a la ciudad, a la provincia. En cuanto que en el otro extremo, en el modelo de la policía comunitaria, si empezamos a rotar a la gente, cortamos la posibilidad de que se generen vínculos locales. En el modelo militar siempre se dijo que esa rotatividad garantizaba o digamos disminuía la probabilidad de hechos de corrupción y de favoritismo y de vinculaciones indeseadas. Ese es un riesgo que definitivamente creo que vale la pena correr si queremos tener una policía con inserción local. Porque además, una de las grandes diferencias entre el modelo policial y el modelo militar es que el modelo policial depende absolutamente de la inteligencia local, no de la inteligencia nacional, de las grandes amenazas internacionales, no. El policía tiene que saber lo que pasa en la esquina, en el barrio, tiene que hablar con el comerciante. Entonces, si hay rotación, acabamos con eso. ¿Cuál es entonces el cuidado que hay que tener? Hay que tener mecanismos de denuncia anónimos que permitan que, si hay hechos de corrupción, se denuncien. No solo mecanismos de denuncia, sino mecanismos de interlocución, porque más allá de la corrupción, otro peligro es que la policía acaba favoreciendo a unos en relación a otros. Por ejemplo, y bueno, Lucía es una experta en ese tema, pero los mecanismos de participación social muchas veces en Brasil nos han llevado a que los consejos comunitarios de seguridad acababan siendo colonizados, si se quiere, o dominados por algunos grupos sociales, comerciantes, etcétera, que después financiaban algunas cosas de la policía, gasolina, les construían una cabina, de manera que al final la policía les patrullaba a ellos, porque eran ellos los que habían financiado a la policía y los que acudían a esas convocatorias. Entonces, tiene que haber mecanismos de denuncia autónoma, mecanismos de investigación interna, como decía antes, y tiene que haber también mecanismos de interlocución, donde la gente pueda ir y decir, miren, ustedes, no se trata de corrupción, pero ustedes siempre están patrullando en aquellas calles donde están los comercios, nunca vienen a mi zona. ¿No? Y que la gente pueda decir eso y se siente, primero que se siente invitada a ese tipo de reuniones, que no sean cooptadas de la policía y la sociedad, sino que se establezcan en una relación de horizontalidad, donde el ciudadano sienta que no es que está invitado por la policía para ir a ese tipo de consejos, sino que él, como ciudadano, tiene derecho a que la policía le preste cuentas a él, lo cual evidentemente choca una vez más con el modelo militar, en el que no se le presta cuentas a la ciudadanía, se le presta cuentas al comandante general. Entonces me parece muy importante invertir en una policía más próxima, más cercana, y asumir los riesgos que tiene en función de esos criterios que estamos dando, ¿no? Mecanismos de denuncia anónimo, mecanismos de investigación interna eficaces y mecanismos de interlocución con la sociedad. Si tenemos ese tipo de estructuras, el riesgo de corrupción no es mucho mayor de lo que habría en una institución jerárquica con rotatividad constante. Y después también los hechos nos han mostrado que en muchas situaciones en las que hay rotatividad, aún así se ha dado corrupción. Y bueno, no les tengo que decir a ustedes
que los carabineros chilenos, que eran considerados, que son una policía muy jerárquica también, que eran considerados un modelo de no corrupción, en los últimos años ha habido muchos casos que han mostrado que, bueno, que no basta ser una policía jerárquica y disciplinada para evitar que haya hechos de corrupción. Entonces, el otro modelo, el modelo más militar, no nos garantiza tampoco ausencia de corrupción. Sí, la verdad es que varios preguntan justamente cómo hacer con estas policías, digamos, centralizadas, jerárquicas, pero además de eso, Ignacio, ¿hasta qué punto en América Latina la guerra contra las drogas nos inhibe de generar este tipo de modelos, ¿no? Porque lo que nos han instalado es la idea que si tú no rotas a la policía, el policía básicamente se convierte en el jefe de las drogas del territorio, ¿no? Como que si tú no tienes una policía centralizada, militarizada, jerarquizada, entonces la penetración de las drogas como este enemigo, digamos, gigante que se instala en la región, inhibe muchas de las cosas que tú planteas. Tal vez en el mundo desarrollado uno podría hacer el paralelo y decir lo mismo sucede después del 11 de septiembre con la guerra contra el terrorismo, ¿no? Que finalmente lo que pasa en Minneapolis es la hipermilitarización de unas policías locales que se fueron consolidando en policías casi antiterroristas después del 11 de septiembre. Entonces, ¿hasta qué punto tú ves que es viable hacer todas estas reformas, pero manteniendo esta lógica muy instalada en nuestros países por motivos muy diversos de que lo principal, digamos, es la guerra contra las drogas? Sí, definitivamente la guerra contra las drogas nos lleva a la militarización y a la adopción de modelos cada vez más duros y poco comunitarios. Sin embargo, no me parece que sea una inevitabilidad. O sea, yo soy una persona que hace muchos años defiende la necesidad de descriminalizar las drogas, todas las drogas. Creo que eso es un paso esencial para reducir la corrupción, reducir la violencia asociada a los mercados de drogas. Pero incluso si eso no se hace, o mientras eso no se hace, creo que hay formas de enfocar el tema de la droga que no serían incompatibles con una policía más comunitaria. Entonces, por ejemplo, si yo soy un policía de barrio y hay droga en mi barrio, lo que yo tengo que plantearme es cuál es la prioridad de mi trabajo policial. Si mi prioridad es generar seguridad para las personas, en general, aunque eso cambia de país para país, pero en la mayor parte de los países, las personas no se sienten inseguras porque alguien venda drogas, siempre que eso no genere crímenes contra la propiedad o desórdenes públicos, ese tipo de cosas. Entonces yo tendría que priorizar lo que genera inseguridad y no priorizar la lucha contra el pequeño comerciante de drogas. Y eso se puede hacer con una policía comunitaria a pesar de que la doctrina sea una doctrina básicamente antidrogas. Hay un circuito criminal de alto nivel que realmente necesita de núcleos pequeños, especializados, que sean difíciles de infiltrar, porque es la única manera de poder investigar ese tipo de crímenes de alto nivel. Pero estamos hablando de grandes traficantes, estamos hablando de cargamentos que entran por los aeropuertos, que entran por los puertos. Ese tipo de estructuras tienen que ser combatidas con grupos cerrados. Pero el vendedor de marihuana en el barrio no necesita ese tipo de policía ni ese tipo de actitud, que sería además un gran desperdicio de recursos. Recientemente estuve, no voy a mencionar la ciudad, pero en una ciudad latinoamericana, donde se crearon grandes estructuras especializadas de la policía para combatir al vendedor de marihuana de la esquina. Entonces la policía estaba gastando recursos gigantes para al final conseguir que la venta de marihuana a lo mejor disminuyera 10 o 20%. Y dejaba de lado otros problemas que de hecho generaban mucha más inseguridad en los barrios, ¿no? Y me pareció, en fin, un despropósito de inversión y de doctrina priorizar ese tipo de intervenciones para, en fin, la venta al por menor de drogas. Entonces, yo creo que tiene razón en el sentido de que la guerra contra las drogas definitivamente no nos ayuda, pero por otro lado creo que con el mismo marco normativo y con una actitud diferente podríamos tener resultados mucho más favorables para la ciudadanía. Ignacio, estamos ya cerrando, así que te quiero hacer la última pregunta, que es una sumatoria de las preguntas que nos han hecho quienes nos están viendo, entre ellos la pregunta de Lisa, de Juan, de Fernanda, y para encapsular un poco es primero
hay cuestionamiento o preguntas respecto a protocolos para el uso de la fuerza policial que se hayan construido con las policías. ¿Qué modelos conoces? ¿Eso funciona o no? ¿Qué nos puedes contar? Lo segundo es sobre los mecanismos externos que se podrían implementar para una policía jerárquica militar como la es Carabineros de Chile. Y cuál es tu evaluación del modelo de ombudsman civil, ¿no es cierto? O el protagonismo que podría tener algún veedor externo. Y lo último es nuevamente la mención de el miedo de que los policías, al vivir en la misma zona que trabajan, muchas veces sienten un miedo porque son amenazados por su mismo entorno territorial. Así que eso para dejarte, y con eso... Correcto. Si me las puedes repetir una en una, porque si no me voy a olvidar de alguna. No, partamos por orden por la primera que te hice, que es el cómo, si tiene alguna experiencia o nos puedes contar algo de protocolos que puedan ser construidos por las policías. Muy bien, entonces, sobre protocolos, en el caso del uso de la fuerza letal, hay protocolos bastante consolidados, hay los principios básicos de las Naciones Unidas, de La Habana de 1990, que tienen un marco normativo bastante claro sobre cuándo se puede usar la fuerza letal. Y básicamente la fuerza letal solo se puede usar para defender otra vida. Es decir, ningún otro bien es comparable con la vida humana y por tanto no se puede usar la fuerza letal para defender la propiedad, solo se puede usar para defender la vida. Y hay una serie de principios, etc. Entonces, eso está bastante consolidado. En relación a los protocolos de uso de la fuerza no letal, por ejemplo, para patrullar o controlar manifestaciones, hay protocolos locales, no hay un consenso universal, ni en relación a los instrumentos que se usan, ni en relación a las tácticas. Hay mucha discusión en el mundo, hay países donde la policía está incluso cercando a los manifestantes, impidiéndoles que se vayan y luego después acusándolos de estar allí cuando ellos no podían salir porque la prueba policial los impedía. En fin, hay muchas situaciones, pero no hay un marco normativo universal ni general. Lo que no significa que no tengan que ser producidos marcos normativos locales, que son indispensables, que tienen que ser discutidos con la gente. Y la gente tiene que saber, otro de los grandes problemas que enfrentamos en este sector es que muchos protocolos o principios operativos de las policías son sigilosos, son secretos. Y no pueden ser secretos porque la ciudadanía tiene que saber cómo la policía tiene que operar y tiene que saber cuáles son sus derechos y cuáles no son sus derechos. Entonces, el sigilo de ese tipo de principios normativos es nefasto para todo el mundo, pero incluso para la propia policía. La segunda cuestión, Eduardo. Te la repito, mira, es sobre los mecanismos de control externos viables para una realidad chilena, de policía militar, Carabineros de Chile en particular. Bueno, lo ideal sería construir una institución que tuviera como mandato la investigación de posibles abusos policiales. Eso es lo ideal. Lo que pasa es que hay muchísima resistencia política y, por supuesto, institucional a este tipo de medidas. Este tipo de medidas normalmente se toman cuando hay una gran transición política, como pasó en Irlanda del Norte, como pasó aquí en Sudáfrica, y por tanto, digamos, hay un nuevo régimen que abre la posibilidad, y una necesidad de relegitimar a las policías, que abre la posibilidad a este tipo de instancias que son externas a las policías. Hay mucha resistencia. De hecho, una cosa que comentaba antes, Lucía, que me parece muy importante, es que uno de los principales frenos al control del abuso policial en Estados Unidos son los sindicatos policiales, que son fortísimos en Estados Unidos. Entonces, esa independencia policial que mencionaba antes Lucía es muy peligrosa. La policía tiene que ser independiente de una agenda partidaria. No puede ser dependiente, no puede ser una policía política que esté al servicio de la agenda del gobierno de turno. Pero la policía no puede ser independiente del Estado, no puede ser autónoma. La policía tiene que obedecer al poder legítimo al que ha sido votado. Y en ese sentido es muy importante que las resistencias corporativas de las policías, que son naturales, no acaben predominando. Por eso lo ideal sería crear, y quizás con todos los conflictos que ha habido en Chile desde el año pasado, se abra alguna posibilidad de proponer un tipo de instancia de este tipo, porque hay mucha insatisfacción con la policía, buena parte de la juventud se ha, digamos, entre comillas, desencantado mucho con los pacos, quizás sea el momento de proponer ese tipo de instancia y ver si se puede y si no se puede, cuál es la contrapropuesta. Idealmente, cuanto más alejado esté el órgano investigador del órgano ejecutor de las políticas de la policía, mejor. Y cuanto más abierto también a la participación ciudadana. No debe ser un órgano exclusivamente con jueces y con fiscales, por ejemplo. Tiene que ser un órgano donde los grupos sociales se sientan representados, puedan ir a hablar, se discutan los protocolos con la gente. En los países donde hay una composición racial variada, todos los grupos raciales tienen que estar representados. Ese es el tipo de estructuras que
deberíamos crear. En Estados Unidos existe el modelo del ombudsman, que es bastante común. En Estados Unidos, además, existe la particularidad de que si la policía comete un abuso, la indemnización civil suele ser muy elevada y sale del presupuesto de la policía. Lo que significa que la propia policía tiene un interés en limitar esos abusos porque le cuestan literalmente muy caro a la policía. Eso no pasa en nuestros países donde es muy difícil conseguir una indemnización civil de la policía. La O que última, alguien les toque los presupuestos. sí, que de cierta manera es la amenaza pública que está pasando en Estados Unidos, que es con el desfinanciamiento. La última pregunta era, Ignacio, respecto a lo mismo que ya tocaste, pero es el riesgo que muchos policías declaran que reciben amenazas del mismo territorio, cuando, o sea, viven en un lugar que también les toca policiar y viven en el lugar donde sus vecinos son muchas veces las personas que han cometido delitos y que tienen que ir tras ellos. Entonces, a lo mejor esa pregunta te la doy como para cerrar un poco y hacernos un análisis respecto hacia dónde podríamos ir dentro de lo posible en el contexto latinoamericano y chileno en particular para la reforma policial, que es lo que estamos debatiendo ahora. Sí, bueno, me parece muy oportuna la pregunta porque es importante hacer un contrapunto en el sentido de que la labor de los policías es muy difícil en muchos países de nuestra región y muchas veces es arriesgada y eso tiene que ser considerado. Entonces, si un policía está trabajando en un sector, lo ideal es que él trabaje siempre en ese sector para que lo conozca, pero no que viva en ese sector, porque eso en situaciones de violencia o de presencia de grupos organizados, de crimen organizado, puede colocarlo a él en riesgo. Entonces, tiene que haber un diseño institucional de dónde vive cada policía y dónde trabaja. Y la seguridad del policía es esencial. Y si él vive en áreas donde hay violencia, donde hay riesgo, debe ser tomada una decisión para que él no trabaje directamente en ese mismo local, sino en otros locales tal vez parecidos, pero que no comprometan su seguridad y la de su familia. En relación al modelo policial, es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál es el modelo policial más favorable? Si es más centralizado o más descentralizado. Los dos tienen ventajas y desventajas. El modelo centralizado tiene la gran ventaja de que si uno consigue hacer una buena policía, garantiza que esa policía va a ejercer en todo el territorio. Va a ser homogénea, va a tener un patrón doctrinario consistente, etc. Lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, es que la dispersión de policías es tal que hay muchísima falta de coordinación. Incluso los datos criminales no llegan porque dependen de miles de policías que mandan o no mandan los datos y los patrones que se determinan por el FBI no llegan necesariamente a las policías locales. Entonces, el modelo descentralizado tiene la ventaja de poder responder a la demanda local, tiene también la ventaja de que si tengo municipios ricos, por ejemplo, barrios ricos que crean su policía, pues en un modelo local ellos pueden crear una policía más fuerte, darle más condiciones, mientras que en un modelo nacional tienes un patrón general y no permite que las unidades locales que tengan esos recursos puedan invertir en mejorar la policía. Pero los problemas de coordinación, de homogeneización y de control de un modelo multipolicial, digamos, son bastante intensos. Entonces, si se adopta un modelo multipolicial, hay que pensar en estrategias de coordinación, de integración, de formación, porque es muy importante que la formación sea homogénea, que el policía de un sitio no sea muy diferente al policía del otro en cuanto a formación. Y todo eso tiene que ser pensado a priori antes de embarcarse en un modelo multipolicial sin pensar en ese tipo de consecuencias. Muy bien, Ignacio, podríamos hablar yo creo que por semanas sobre estos temas. Lamentablemente creo que vamos a hablar por años, porque en definitiva, incluso acá en Chile, los avances en términos del momentum de la reforma, yo creo que han quedado un poco congelados por el tema del COVID. Vamos a ver qué es lo que pasa después. Ciertamente, uno de los temas que tú planteas también va por el lado de estas policías que tenemos en América Latina que reproducen las desigualdades, donde tú tienes unos oficiales de clase Finlandia y después tienes una tropa que efectivamente recibe mucho menos entrenamiento, mucho menos educación, mucho menos protección social, y ese también es parte del problema. Pero nada, agradecerte a ti y a todos los que están mandando mensajes y nos están escuchando por esta súper buena conversación, y esperemos vernos una vez que pase la pandemia personalmente y mantener estas conversaciones porque son temas que han llegado para quedar en la región. Así que muchas gracias Eduardo, Chile 21, la Universidad de Santiago como siempre, tratando de discutir estos temas que a veces han sido mal considerados pero que ahora felizmente están en el centro de la agenda. Gracias a todos por una conversación muy interesante y esperemos que podamos seguir debatiendo en el futuro y que haya avances institucionales en nuestros países.
Muchas gracias, Ignacio, y nos vemos en unos 15 días más con Lucía nuevamente y ya les comunicaremos a quién tendremos el agrado de poder tener virtualmente para conversar. Así que, Ignacio, también nos estamos viendo, te vamos a seguir contactando por otras vías porque es muy interesante mucho de los datos y la información que nos acabas de dar y vale la pena profundizarla en un país donde estamos en medio de una oportunidad, por sobre todo, de mejorar a nuestra policía. Así que nos vemos, gracias a todos, hasta la próxima.